Chile TV y Radio Universidad de Chile presentan Tiempos que Muerden. Cada semana, la periodista Farideh Serán dialoga con destacados invitados para analizar juntos estos tiempos complejos, tiempos que nos interpelan, nos desafían y nos golpean a veces por su ferocidad. Aquí empieza Tiempos que Muerden con Farideh Serán. Bienvenida a Tiempos que Muerden, Verónica Gago. Un placer tenerte aquí con nosotros conversando sobre estos tiempos que nos sacuden, no solamente a tu país, también al nuestro y a varios más. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Farideh. Es un honor estar con vos. Me encanta el título de este programa, Tiempos que Muerden. Sí, Me parece que agarra muy bien sí, ese sentido de urgencia, ¿no? que estamos viviendo. así es. Un sentido de urgencia que de pronto no se esperaba, ¿no? ¿Ustedes se Ujú. imaginaban, el mundo de la academia, el mundo intelectual argentino, se imaginaba de pronto que iba a irrumpir con esa fuerza una figura como Milei? Yo creo que podemos decir sí y no a la vez. Por un lado, es claramente un fenómeno que sorprendió, ¿no? La victoria electoral de Milei, su rápido ascenso, ¿no? Como vemos en él, bueno, un dispositivo de fabricación, ¿no? Ajá. De un personaje como candidato a la presidencia en un tiempo récord. También, como se ha señalado, con una exposición mediática también de tiempo récord, ¿no? Ujú, Que lo ha producido como figura pública, con apoyo, digamos, empresarial muy claro ujú. para, bueno, producirlo, insisto, como figura política. En ese sentido, podemos decir que es necesario analizar las condiciones de su emergencia, ¿no? De su Ajá. producción como figura política, y algo que todavía creo que es más inquietante, que tiene que ver con por qué su discurso, ¿no? Ha aprendido en su momento en términos de campaña electoral y, bueno, cómo podemos analizar lo que van a ser ya casi 2 años de gobierno Ujú, anarco-libertario capitalista, como es su autodefinición. ujú. Entonces, volviendo a tu pregunta, por un lado fue una sorpresa, ¿no? En el sentido de, eh, bueno, el primer candidato desde la vuelta de la democracia que gana con un discurso y con un programa de derecha radical, Mm. ¿no? Porque tenemos el gobierno anterior de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, que era claramente una derecha moderada. Aún sí fue una innovación, porque fue la primera vez también después del regreso de la democracia en que gana un partido con un programa explícito de derecha, ¿no? Antes podemos tener el menemismo, ¿no? Como el momento de Ujú. derecha neoliberal, pero el modo de ascenso al poder del menemismo no fue con un Mm. programa de derechas. Hubo luego esa transformación cuando ya estaba gobernando. Ujú. Entonces, ahí hay un pasaje entre Macri y Milei que vale la pena Ujú. como Analizar. comentarse Ajá. y analizar, porque por un lado, Milei podemos decir que es una ruptura, es una novedad, pero no se entiende sin el momento anterior del gobierno de Macri. Y a mí me parece que vale la pena hacer un paralelismo entre Macri, es el mismo momento que Trump 1. Mm. Después tenemos el momento del gobierno de Alberto Fernández, que Ujú, después podemos comentar, que coincide con el gobierno de Biden, ¿no? Como una ujú, especie de progresismo ujú, hipermoderado. Y luego tenemos Milei, que coincide con el Trump 2, ¿no? ujú. Entonces yo creo que Milei es una novedad, es una ruptura, y a la vez necesitamos analizarlo en esa secuencia, ¿no? De al menos los dos gobiernos anteriores, Ujú. y por supuesto el tipo de linaje político que Milei va a trazar con la dictadura militar directamente, ¿no? Ahora, eso, Verónica, es algo que estamos viendo, claro, uno puede hacer el paralelo con Trump, Milei Trump, Ujú. pero uno puede hacer otros paralelos. O sea, si estamos viendo, estoy pensando en Chile, hoy día, a Sí. puertas ya de una segunda vuelta, donde hay un auge, ya hay un auge de la ultraderecha muy potente, ya hay un auge de un discurso que no se había visto nunca desde el retorno a la democracia, Mm. donde el negacionismo, el tema de los derechos humanos, ¿no?
el decir que se va a indultar a violadores de derechos humanos, de lesa humanidad, ¿no? A criminales de lesa humanidad, donde todo un discurso que creíamos totalmente radicado, y que atenta, ya no es un tema de izquierda o derecha, sino que contra las bases mismas de la democracia, ¿no? Donde ciertos avances y ciertas luchas que se habían dado y se habían reivindicaciones también se han puesto en cuestión. Desde la educación pública al tema de los derechos de las mujeres, en fin, todo eso luego se pone sobre el tapete sin ninguna, abiertamente, hablado abiertamente. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con este auge de las ultraderechas en nuestros países? Pues ya no es un fenómeno argentino, ni Exactamente. estadounidense, ni de Orbán, Bukele, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando ya de una ola bastante potente que se instala con mucha fuerza. ¿Qué Exactamente. ocurrió ahí? Ese fenómeno está pasando también acá en Argentina, ¿no? Se ha nombrado ahora desde el gobierno por primera vez un ministro del Interior que es un militar, algo que no pasaba desde el año 83. Ujú. Además, un militar hijo de un militar con prontuario genocida, ¿no? Ajá. Entonces, eso mismo que decís es clave para entender qué tipo de desconocimiento y de evaluación de las luchas históricas de los derechos humanos, ¿no? Y las luchas populares están poniendo en acto estos gobiernos, ¿no? Y Ujú. cómo se legitima Ujú. eso, porque tenemos ultraderechas que llegan al poder por el voto democrático, Ujú. ¿no? Entonces, en ese sentido, se diferencian del ciclo de las dictaduras militares, de los golpes militares. Ahora, una vez que acceden al poder, claramente su discurso y su práctica es antidemocrática, Ujú. porque gobiernan por decreto, porque, como vos decías, Ujú. se dedican a destruir las bases mismas del consenso democrático. Ujú. Entonces, yo creo que esto nos deja una situación paradojal, ¿no? Porque nos toca desde los movimientos, desde las organizaciones, desde, digamos, el pensamiento crítico, defender una democracia que veníamos criticando Ujú. justamente por sus limitaciones, por, bueno, sus maneras en que escondía abajo de la alfombra su carácter sexista, racista, clasista, ¿no? Ujú. Y ahora, frente a un ataque frontal de la democracia en términos liberales, ¿no? Ujú. Que están haciendo estas ultraderechas, quedamos en esa suerte de ángulo ciego, ¿no? De Ujú. defender una democracia de la cual veníamos criticando. Ahí yo creo que hay un punto a discutir. Ahora, esta pregunta más general de por qué estas ultraderechas logran consenso, me parece que Ujú. esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué generan condiciones de legitimidad para sus discursos reaccionarios, fascistas incluso? Me parece que ahí hay varias cuestiones que Ujú. Eso es vale la pena interesante. discutir. Eso es interesante. Estamos con Verónica Gago, filósofa, intelectual argentina, conversando en tiempos que muerden, ¿no? Hoy día, a propósito de lo que significa el auge de las ultraderechas, del fenómeno con Milei en Argentina, de lo que está pasando en distintas partes del mundo y también del auge de la ultraderecha en nuestro país. ¿Qué es lo que ha provocado esto? ¿Cuáles han sido los detonantes de todo esto? ¿Cómo es posible, Verónica, además, bueno, que haya capturado grandes masas del voto popular y de los jóvenes? Exacto, ¿No? exacto. Algo, además, una votación bastante masculina en ciertos sentidos, pero Ujú, también en el caso concreto de Chile, también mujeres que están apoyando un discurso que además se va en contra de los feminismos, que pasa a totalmente. ser, que se instala con el concepto de esta guerra cultural para poder capturar, efectivamente, disputarle, ya no solamente a la izquierda, al progresismo, a la democracia, aquellas conquistas culturales que tienen que ver además con, bueno, con avances que son fundamentales en civilizatorios en términos de lo que implican. ¿Qué ha pasado? Porque en verdad es bastante complejo y preocupante porque ya estamos hablando no de una derrota de un partido o de la izquierda, sino derrota de la propia democracia. Sí. Yo creo que estas ultraderechas han sabido aprovechar el nivel de malestar en la economía cotidiana Mm. creada por Mm. décadas de neoliberalismo y que los gobiernos llamados progresistas Mm. apenas han morigerado. Entonces creo que como, digamos, las experiencias de gobiernos progresistas no han logrado atacar estructuralmente, ¿no? Las razones que generan la desigualdad, la falta de acceso a infraestructura pública real,
Mm, y muchas veces los discursos del acceso a los derechos han sido, aún con retóricas universales, han sido muy sectoriales, muy parciales, no han realmente cambiado la vida de las mayorías. mm, Bueno, aparece un discurso reactivo contra los derechos. En el caso de Argentina eso lo vemos muy claro, ¿no? Se logró, y la ultraderecha lo logró, pero con una base, podríamos decir, de la experiencia empírica real de muchos sectores de la sociedad, decir que los derechos son privilegios para ciertos sectores, ¿no? Entonces es una crítica por derecha de la mm, falta de universalidad de los derechos prometidos como derechos para todos y para todas y para todes. ujú, Entonces ahí hay un punto complejo, ¿no? En que la ultraderecha sabe leer ese carácter hiperparcial, hipersectorializado que han tenido las políticas de promoción de derechos ujú. y justamente logra canalizar ese malestar de muchos sectores y logra transformar ese malestar en una clave reaccionaria. Entonces, tu enemigo es quien tiene apenas un derecho más que vos o es quien, bueno, está disfrutando de un, por ejemplo, salario que vos ya ni siquiera podés aspirar a tener. Ujú. Entonces, han logrado, me parece, construir, ¿no?, unas economías de odio para canalizar el malestar. Y además, las ultraderechas lo que hacen, me parece muy efectivamente, es nombrar problemas estructurales Mm. y proveerles a esos problemas estructurales chivos expiatorios, pero muy concretos, que culpabilizan, ¿no?, a poblaciones concretas del daño y el malestar que vos estás sufriendo. Entonces voy a poner un ejemplo. Cuando acá hoy hay una crisis enorme de la vivienda, ¿no? Los Mm. aumentos en los alquileres son enormes, pero ¿a quién se culpabiliza de eso? No a la especulación A los inmobiliaria, migrantes. no, sino a los migrantes o a Mm. la persona que quiere vivir, digamos, con renta subsidiada, ¿no? Entonces se generan estas, digamos, estas maneras de culpabilizar a Ujú. ciertos sectores sociales, evadiendo, ¿no?, y cambiando cuáles son las razones de esos problemas estructurales. Entonces, eso me parece que es algo que han hecho de manera muy hábil, ¿no?, y que logra justamente canalizar bajo economías de odio este malestar y, bueno, dejar, por supuesto, impune los poderes concentrados del capital, ¿no? Mm. Ujú. Eso me parece que es muy evidente, pero que tiene una eficacia justamente porque logran señalar, ¿no?, ciertos problemas estructurales. Bueno, no alcanza para todos, Ujú. no hay plata, dice Milley, no hay manera en que, bueno, se pueda lograr un bienestar para todo el mundo, ¿no? Entonces, parecen señalizar algo de la realidad, ¿no?, de Mm. la política actual, pero a la vez encuentran, digo, culpables. Esto en Argentina con la situación de la inflación, ¿no?, que es una realidad Sí. además muy particular de la Argentina, lo que se ha logrado es generar un consenso con que la causa de la inflación son los derechos sociales. Entonces, la causa de la inflación no es una Claro. disputa. Por lo tanto, quitarlos es parte de, digamos, del remedio, Exactamente. ¿no? Por Eso lo tanto, quitarlo y tener políticas de ajuste y de recortes de políticas públicas y de quitar el Ministerio de la Mujer, de mm, quitar todos los programas que tienen que ver con ayuda a, por ejemplo, las madres de los barrios populares o quitar los subsidios a los servicios básicos como la luz y el gas, todo eso aparece legitimado porque se ha logrado instalar que la causa de la inflación son los subsidios mm, sociales y los derechos sociales o los programas públicos. Entonces, digo, ahí hay mm, un tema muy importante porque ¿cómo se justifica la austeridad? De hecho, mm, hoy la austeridad está teniendo un consenso social, cuando claro. la austeridad es lo que termina también perjudicando el nivel de vida, las condiciones de vida de las grandes mayorías. Ujú. Eso Ahora, me parece que es un sí. tema clave. No, absolutamente. Bueno, estamos aquí en Tiempos que Muerden conversando con la filósofa argentina Verónica Gago desde Buenos Aires. Ella, a propósito de estas realidades que se están viviendo en parte, no solamente en Argentina,
también estamos viviendo en Chile a propósito del auge de las ultraderechas y en otros países. Llama la atención que en esta guerra cultural no solamente está el tema de los feminismos, de las disidencias sexuales, todos los temas relacionados con los estudios de género que han arremetido en las universidades. Vamos a hablar luego más adelante del rol de las universidades, qué pasa, sino también está, por ejemplo, el Estado como tal, ¿no? Esta Exacto. arremetida en contra del Estado. Y entonces el Estado se asume, y aquí ha sido muy claro, muy nítido, ¿no? Cuando se dice que aquí son unos, que hay que reducir el Estado, de que el Estado despilfarra, que los sueldos son tremendos, que son unos zánganos, bueno, en fin, hay una serie de... O sea, el libreto de la narrativa es la misma, Verónica, finalmente. O La sea, narrativa es ciertas exactamente la misma. especificidades, pero es la misma narrativa de Trump, la Exacto. misma de Milei, la misma que podemos ver aquí con las ultraderechas en Chile, que podemos ver en otras partes del mundo. Es un guión similar, ¿no? Por lo, Exactamente. ajá. Por lo tanto, estamos No, ante, sí, 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 no, sí. Esta vez que estamos entonces ante un fenómeno, ante una ola, que no es algo espontáneo, sino que es algo que está instalándose. Y claro, tú lo señalas muy bien, la misma crisis del neoliberalismo, como los gobiernos no fueron capaces, progresistas, democráticos, de dar respuestas a eso, respuestas muy tibias, pero eso también implica replantearse para los partidos democráticos, replantearse efectivamente cómo luego, a la vuelta de todo esto, porque sabemos por experiencia, el péndulo de la historia, que esto se va a acabar, cómo se rearma, se rearticula, con qué mirada, cómo toma esto a los partidos en general, ¿no? A las exactamente. izquierdas, a los progresismos, em, que también nos hace cuestionarse en su esencia, en su base. Exactamente, porque por lo mismo que estás diciendo, hay algo del camino a la moderación, ¿no? Mm. Que tomaron ciertos progresismos o líderes progresistas en nuestra región que justamente se ha demostrado que ha llevado a la radicalización de la ultraderecha. Es decir, que hoy el nivel de crisis existencial, laboral, en términos de situación de vivienda, etcétera, eh, produce la percepción de que estamos en un momento de crisis radical. Mm. Entonces, los discursos que efectivamente tienen audiencia son discursos radicales. El Ujú. problema es que el único discurso radical hoy es el de la ultraderecha, Ujú. a nivel de los partidos y a nivel del sistema político. Y los discursos radicales que han venido desde otros sectores sociales, desde los movimientos transfeministas, en alianza con los levantamientos populares, indígenas, con la reivindicación de tramas comunitarias, esos discursos que disputan un sentido de la radicalidad son los que la ultraderecha está, bajo la idea de guerra cultural, pero también de guerra económica, atacando directamente, Eso es muy ¿no? interesante, y específicamente los feminismos. ¿Por qué tanto Exactamente. encono? Eso vamos a hacer una breve pausa, estamos en tiempos que muerden conversando con la filósofa argentina Verónica Gago a propósito de las realidades de nuestros países con los auges de la ultraderecha, de lo que pasa en la Argentina de Milei, de lo que pasa en otras latitudes y lo que pasa también, por supuesto, o está ocurriendo aquí en casa. Vamos y regresamos luego de esta breve pausa en tiempos que muerden, Radio Universidad de Chile. Seguimos conversando con Verónica Gago, politóloga, filósofa, argentina, académica, ¿no? De la UNAM, de la Universidad, de la UBA, no de la UNAM, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de San Martín, a propósito de estos auges, pero específicamente de esta obsesión y este ataque directo a los feminismos. ¿Por qué es un enemigo prioritario para las ultraderechas los feminismos? ¿Qué tienen los feminismos que la hacen un objeto claro y clave para ser atacado, para ser interpelados por esas ultraderechas? Esa me parece la pregunta clave, ¿no? Porque lo vemos en muchos de nuestros Ujú. países, sobre todo pensando en Chile, en Argentina, donde hemos vivido una experiencia de movilización de los feminismos Bueno, masiva aquí hay y que, radical. aquí hay que decir que el levantamiento, el Mayo Feminista del 2018 fue clave. O sea, uno no puede explicarse luego, ¿no? Todo lo que ocurre después sin la potencia que tuvo ese levantamiento, ese Mayo Feminista, que fue muy potente, muy fuerte, y que luego, durante el estallido, alimentó además ese movimiento feminista, ¿no? Esas movilizaciones sociales, con contenido, Exacto. etcétera, ¿no?
Ujú, Me parece que los feminismos en nuestros países además tienen una capacidad de desborde y de alianza, ¿no? ujú, Con otros sectores sociales. Han producido innovaciones organizativas en las vocerías, en los modos de organizar la forma de estar en la calle, que han contagiado e impregnado otras dinámicas de movilización social, y eso es muy potente. ¿Y por qué me parece a mí que son los feminismos y los transfeminismos los que están, ¿no?, ujú, en la primera línea de ataque de las ultraderechas? Yo creo que es porque luego de épocas de despojo neoliberal, ¿no?, de volver inseguras las condiciones de la vida cotidiana, ha sido desde los feminismos en los que se han organizado otras tramas, ¿no?, ujú, de solidaridad, de provisión, de contención, de acompañamiento ujú, frente a la precariedad, ¿no? ujú. Entonces es algo que antes decíamos, bueno, los progresismos no han logrado dar respuesta a eso, pero sí desde los movimientos feministas y transfeministas se ha hecho una crítica política, teórica, y se ha hecho una infraestructura material cotidiana para Ujú. dar respuesta contra la precarización. A propósito de Y eso, es, a propósito de eso, tú hablabas en alguna de las sí, entrevistas, tú citabas justamente a Julieta Kirwood, ¿no? En ujú, los 80 en Chile, y sí. cómo efectivamente ese feminismo, esa mirada que surge en los 80 tiene mucho que ver con esos feminismos que luego se organizan, ¿no? Que está enraizado en los problemas cotidianos de la gente, que tiene una respuesta política además, ¿no? Exactamente, exactamente. Para mí esa línea es tan interesante porque experiencias como hay en Chile y como Argentina, históricas, como las Ujú, ollas populares, ujú, ¿no?, como espacios de politización cotidiana, y que además son los espacios desde los cuales se ha respondido al neoliberalismo, ¿no? En Argentina es muy claro la crisis del 2001, que los movimientos sociales que se organizan, que tienen un fuerte protagonismo de las mujeres, reorganizan las condiciones que hacen ujú, posible la vida en los barrios, en los territorios, y luego con la ola, digamos, y con la marea, mejor dicho, transfeminista, se revaloriza ese protagonismo de las mujeres, además mujeres de clases populares, mujeres migrantes, pero también mujeres que tienen que ver con, bueno, una historia de lucha en los servicios públicos, con travestis, lesbianas, trans, que han sido protagonismos populares fundamentales en los movimientos en nuestros países. ujú, Entonces, yo creo que es esa politización de la vida cotidiana la que resiste al despojo neoliberal y la que propone otro tipo de vínculos frente a la oferta ultra individualizante del neoliberalismo, ¿no? ujú. Y entonces son desde los feminismos que se dice ese individualismo extremo nos lleva a la angustia, a patologizar nuestros sufrimientos, a encerrarnos en los hogares cuando ya dijimos que los hogares son los lugares más inseguros, ¿no?, donde se Ujú, descarga toda la violencia neoliberal como violencia interpersonal. ujú, Entonces yo creo que los feminismos han sido una gran elaboración colectiva ujú. de ese malestar del neoliberalismo, y también una respuesta en términos de construir otras tecnologías del vínculo social, otras formas, ¿no?, de dar respuesta a las urgencias de la vida cotidiana. Correcto, eso explicaría entonces cómo en este minuto, hoy día, con lo que está ocurriendo en Argentina, con lo que percibimos que está en los discursos, en las narrativas que se instalan en Chile y en otros países donde hay un potente auge de la ultraderecha, este intento, cómo se instala este intento, y tú lo has señalado también en algunos de tus textos y entrevistas, de una restauración patriarcal, ¿no? Sí, Y exactamente. eso tiene muchas connotaciones porque ya no es solamente un tema político, sino que es un tema cultural potente, brutal. Y por otro lado, uno dice, pero ¿cómo es posible entonces que pese a eso también tenga tanto apoyo de sectores, ¿no?, de las mujeres? El voto aquí de la ultraderecha con las mujeres es bastante fuerte, bastante potente. Y ni hablar de los jóvenes, a propósito de restauración patriarcal, de los jóvenes, ¿no? Hombres jóvenes que están apoyando y votan también a la ultraderecha. Exacto, porque esa restauración patriarcal es una oferta a la vuelta de las jerarquías más Mm, tradicionales como modo de asegurar tu subsistencia, ¿no? ujú, Entonces, prolifera la inseguridad económica, pero la ultraderecha te oferta, ¿no?, aferrarte a jerarquías, ¿no?, sobre todo jerarquías de género, para asegurar o para proveerte de algún tipo de seguridad. Entonces te dicen, bueno, en el caso de Argentina eso es muy claro, no te ujú, dan ningún tipo de seguridad
económica el gobierno, pero te ofrece herramientas de Ujú, especulación financiera. ujú, Y esto se lo ofrece especialmente a los varones jóvenes, que le ujú, dicen, vos te podés convertir en un influencer financiero, podés ujú, apostar en las plataformas, mm, podés estafar, ¿no? Como promociona el propio presidente, podés hacer estafas con las mm, criptomonedas. Y esa es una oferta, ¿no? De afirmación subjetiva ujú, que viene totalmente imbuida con un discurso antifeminista. Por eso hoy en Argentina tenemos un antifeminismo de Estado, ¿no? Que ujú. es claramente un discurso que legitima la violencia contra las mujeres, las lesbianas, las personas trans, travestis, y que lo hace con recursos públicos desde los órganos oficiales del gobierno y como política pública concreta, ¿no? Entonces, a mí me interesa pensar cómo está esta oferta de reposición de jerarquías que viene acompañada, además, de dispositivos financieros, es decir, dispositivos que para nada cambian, modifican tu situación económica, pero son una promesa de éxito a futuro. Y esto viene directamente vinculado a un discurso antifeminista, masculinista, ¿no? De que es el movimiento Mm. feminista también el responsable de tu devaluación como varón, ¿no? Bueno, Entonces, se de- traduce el ajá. cuestionamiento de las jerarquías a la devaluación como varón de, bueno, las subjetividades masculinas Esto tradicionales. ya se venía viendo a propósito de toda la crítica de los woke, ¿no? Y el propio Sí, Trump exacto. hablaba de contrawokeismo. Uh -huh. Incluso sectores de la progresistas, ¿no? Hablaban también de que cómo era posible, de que los woke, y se hicieron eco también de ese discurso, ¿no? De los woke, donde ahí están justamente todas estas reivindicaciones. ¿Qué mirada tienes tú frente a esto? Sí, eso es muy preocupante como acá lo hemos vivido en el momento de la elección presidencial, cómo sectores del progresismo, Mm. ¿no? Se unían al discurso de la Exacto, ultraderecha a la hora de criticar, bueno, acá la frase conocida es, las feministas se pasaron tres pueblos, ¿no? claro. Fueron demasiado lejos, fueron muy radicales, eso generó que hoy los jóvenes estén en contra del feminismo, ¿no? Eso Bueno, eso realmente me parece que es lamentable. Y en Chile además con los pueblos originarios, ¿no? Que es un tema Exacto, bastante potente, o sea, al incorporar el tema de los pueblos originarios, también, o sea, el wokismo que incorpora todos estos elementos y que uno podría pensar de que efectivamente es una mirada renovadora de la izquierda, al incorporar otros exacto, sujetos fundamentales, ¿no? Que no tenían derecho a sus demandas, hoy día pasa a ser cuestionado incluso desde sectores de la propia izquierda, y eso es bastante exacto. complejo, Se ¿no? vuelve un discurso culpabilizador Ajá, que permite a las izquierdas y a los progresismos echarle la culpa, ¿no? A los feminismos, a los movimientos indígenas del ascenso de la ultraderecha. Creo que es una maniobra tremenda, ¿no? Porque ujú, primero se saca las propias responsabilidades de pensar, bueno, ¿qué no hemos mm, ofrecido, ¿no? Y que creo que es una pregunta válida. ¿Cómo podemos convocar a los jóvenes, ¿no? Que hoy se ven más atraídos por un discurso anarco-libertario, capitalista, antifeminista, que por otros discursos? Creo que esos son debates importantes e interesantes a abrir, más que tapar esos debates y decir el problema son las feministas que se fueron muy lejos, las comunidades originarias que mm. plantearon algo demasiado radical, etcétera. Sí. Bueno, estamos conversando en Tiempos que muerden con Verónica Gago, filósofa, politóloga, intelectual argentina, a propósito de las realidades que estamos viviendo en nuestros países, del auge de la ultraderecha, de cómo estos discursos, estas narrativas vienen a impugnar derechos que además, conquistas que uno creía, ¿no? Que eran, que no podían ser reversibles, ¿no? Que no podían ser revertidas en determinados momentos. Y nos damos cuenta que sí, sí lo son. Uno ve Estados Unidos sin duda con Trump, es un ejemplo claro a propósito de su arremetida contra las universidades, contra aquellas universidades que imparten ciertas cátedras. El listado de palabras prohibidas, además, y se ha Sí. hablado muy poco de eso, o sea, el macartismo quedó pálido frente a lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, y la verdad es que uno no ve voces, y eso me interesa que conversemos en este bloque, ¿no? Uno no ve voces potentes que se estén oponiendo efectivamente a esta arremetida fascista de Trump, o sea, con palabras prohibidas, con libros prohibidos, con estudios, estudios en las universidades que están prohibidos, con personas que están tachadas, con verdaderas listas negras
Eso no es solamente ultraderecha o autoritarismo, eso tiene otros nombres que son mucho más potentes. Uno puede Sí. hablar de neofascismo o no. Exactamente, para mí son fascismos, y Ajá, le podemos decir neofascismos, pero son fascismos porque tienen discursos aniquilacionistas, ajá. ¿no? De ciertas poblaciones, antimigrantes, antimujeres, anticomunidad LGBTQ+. Bueno, y el marco general de esto es el genocidio en Gaza, ¿no? Lo Bueno, que que, habilita a que es nivel brutal, planetario, ¿no? así es, La confirmación de que esto es un plan del capital en este momento y tiene sus portavoces en estos líderes de la ultraderecha, ¿no? Pero que esto se permite con un nivel de violencia que es ya genocida, ¿no? así Entonces, es, es fascismo porque es aniquilacionista de ciertas poblaciones y el discurso además de justificación de esas políticas aniquilacionistas es de acumulación del capital, ¿no? Necesitamos más negocios, necesitamos, en el caso de Argentina, los tratados que viene firmando con Estados Unidos, Milei, es para instalar data centers de inteligencia artificial en la Patagonia, para permitir ejercicios militares en zonas estratégicas como los puertos y los ríos, para el control de la comunicación, ¿no? Las empresas de comunicación y los servicios de inteligencia. Es decir, está claramente, bueno, una propuesta que es de invasión, así ¿no? es, Y apropiación y que tiene en el marco del genocidio su clave así es. de Ahora, legitimación global, ¿no? es bastante brutal, sobre todo porque cuando se habla de este plan de paz y de este cese al fuego, cuando ayer, por ejemplo, hace poco asesinaron a 300 palestinos, ¿no? En Gaza y nadie dijo nada, no fue noticia internacional. O sea, luego de este, entre comillas, cese al fuego y plan de paz, ya dejó de ser noticia Palestina. Pero hay un tema que me parece que es preocupante y que es cómo están respondiendo, y eso tú desde Argentina lo puedes decir, Sí. cómo está respondiendo la academia frente a esta arremetida. ¿Qué pasa con los intelectuales, ¿no? Los partidos están prácticamente en silencio. ¿Quiénes se están oponiendo? ¿Dónde está ese pensamiento crítico que hoy día está irrumpiendo e interpelando estas realidades que nos están asolando y que son bastante brutales en estos tiempos que muerden, a propósito del nombre de este programa? Bueno, la universidad pública en Argentina es uno de los lugares más atacados, al igual que el sistema de investigación Ujú, científico, ¿no? Estamos siendo completamente desfinanciados. Hay mucha gente que se está yendo del país porque no logra justamente, bueno, tener un salario digno mínimo. Y es un plan estratégico. Yo creo que tanto lo que vimos con lo que señalabas de Trump prohibiendo palabras, prohibiendo libros, como acá la estigmatización, ¿no? Que se quiere sí, hacer de la universidad como, de nuevo, un lugar para gente privilegiada. mm, Acá, por suerte, ha sido respondida con manifestaciones masivas por la educación pública, y mostrando además cómo la educación pública acá, y en particular de ciertas universidades, es la posibilidad para acceso a la universidad de primeras generaciones, ¿no? Que tiene un ujú, componente de clase, la universidad pública, gratuita y abierta, que es muy importante y es lo que esta mm, gente quiere desarmar. Entonces, están habiendo, yo creo, desde las universidades públicas una capacidad de movilización, pero me parece que no está ujú, alcanzando porque, bueno, las condiciones justamente de precariedad que se están acelerando son parte de muchas veces la imposibilidad de sostener ciertas luchas, ¿no? ujú, Entonces, eh, cada día se hace más difícil sostener, bueno, una asamblea, sostener la posibilidad de tener tiempo y recursos, además del agotamiento mental, ¿no? ujú, Que produce esta situación. Yo creo que el otro tema que es transversal a las distintas resistencias que está habiendo y que emerge como síntoma de este momento es una crisis de salud mental ujú, enorme, ¿no? Esto ya apareció con la pandemia, ujú, pero actualmente, digamos, lo que está apostando este gobierno es una especie de descomposición de los espacios colectivos, de los espacios de lucha. Eh, entonces, creo que las voces críticas hoy están saliendo de los conflictos,
Ujú. ¿no? Por ejemplo, en Argentina es muy importante la lucha de los jubilados y las jubiladas, Que ¿no? se Que cada manifiestan, miércoles, que se manifiestan y que se hacen oír. Ajá. exactamente, se manifiestan cada semana, ¿no? Ujú. Es muy importante la lucha de las personas con discapacidad, que ha sido otro de los blancos de este gobierno, ¿no? De Sí. financiando absolutamente todas las políticas que tienen que ver con su salud, con sus condiciones de vida. Y bueno, los trabajadores y las trabajadoras públicas y en particular del sector de educación. Pero además, vinculado a la educación, como vos lo estabas señalando, hay otra ofensiva que es clave acá, que es contra la educación sexual integral, Ujú. ¿no? Que es una ley que tiene muchos años en Argentina, que es una ley muy de base, ¿no? Porque es militada y organizada por Ujú. docentes, por estudiantes, y que está completamente ligada a esto que hablábamos antes de la potencia del movimiento transfeminista, ¿no? Porque la ley sexual, de educación sexual integral ha permitido la denuncia de los abusos intrafamiliares, ¿no? Ujú. Ha permitido la discusión sobre los afectos, Ujú. sobre el deseo desde las infancias, y eso es algo que hoy se quiere torcer, ¿no? Y llenar de contenido neoliberal con una gestión de las emociones, como le dice este gobierno, ¿no? Ujú. Quiere cambiar la educación sexual integral como un espacio de apertura, ¿no? A la indeterminación, al cuestionamiento, a las preguntas, por una gestión neoliberal de las emociones, y además complementar eso con educación financiera en las escuelas. Pero La esta que... semana, Ajá, sí, 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 la semana pasada, el viernes pasado, Milei por decreto habilitó que los jóvenes a partir de los 13 años puedan invertir en el mercado de bolsas, de los mercado de 13, de valores, los 13 años. desde los 13 años, ¿no? Entonces, es muy claro acá la disputa por las juventudes, ¿no? La disputa por las generaciones que No, vienen. es la disputa además por las narrativas, por los contenidos. O sea, efectivamente es un intento de una revolución cultural. No es Exacto, solamente un exacto. tema político, es un tema también va mucho más allá. Y eso es muy complejo. ¿Eres optimista? Estamos llegando casi al final aquí en Tiempos que Muerden, lamentablemente, Verónica, pero es que me interesa porque realmente esto que tú cuentas, uno puede, lo puedes, pensar que estamos hablando de Chile, que estamos hablando no solamente de Argentina, que estamos hablando de Estados Unidos, que estamos hablando de distintos espacios, distintos lugares donde la ultraderecha se instala con sus discursos hegemónicos, con sus narrativas y logra capturar efectivamente, ¿no? El apoyo, porque eso es lo sorprendente, el apoyo de amplios sectores. ¿Eres Totalmente. optimista para revertir esto? Me cuesta no ser optimista porque, bueno, siento que hay muchos espacios, ¿no? Que se siguen organizando, que nos seguimos organizando contra la crueldad, ¿no? Como Mm. decimos acá en Argentina, este es un gobierno que despliega políticas de la crueldad, ¿no? Políticas para la destrucción del lazo social, políticas para que estas economías de odio proliferen. Y al mismo tiempo, bueno, con un esfuerzo enorme se sostienen una cantidad de espacios, ¿no? Muy importantes, a veces más pequeños, a veces más grandes, a veces con capacidad de movilización, a veces con mucha capacidad de contención, que es menos visible. Ujú. Entonces, a mí me parece ahí que hay una trama sobre la cual materialmente podemos tener esperanzas, ¿no? Porque está, bueno, disputando esta sensibilidad, ¿no? Ujú. Como vos decías, esta dimensión de, bueno, cómo organizamos un modo de vida que resista a que la única oferta posible es la destrucción, el odio y la crueldad. Ujú. Ahora, la sensación de asimetría de poder es muy fuerte también, ¿no? Ujú. La sensación de capacidad de daño que tienen estos poderes tan concentrados, bueno, es algo que me parece es también una novedad histórica, ¿no? Por la concentración tecnológica, por la concentración de poder, por la capacidad incluso militar, ¿no? De Ujú. invasión que estamos viendo en distintos lugares del mundo. Sin embargo, bueno, mi optimismo está en esa confianza, en la capacidad que hemos tenido de distintos movimientos, ¿no? De producir otro sentido de la radicalidad, otro sentido de las relaciones sociales y una disputa de la riqueza colectiva. Yo creo que Sí. estos momentos reaccionarios fascistas vienen
como momentos contrarrevolucionarios, justamente porque desde los movimientos se han abierto disputas sobre la riqueza colectiva. Ahora, esto es interesante porque, claro, en Argentina se han dado movimientos sociales como los que tú señalas, ¿no? De los jubilados, ¿no? De los discapacitados, las propias universidades han salido a la calle a reclamar, o sea, hay una movilización. Sí, En otros lugares uno ve una gran desmovilización. Si uno piensa en nuestro país, en Chile, por ejemplo, hay una mm, tremenda desmovilización, ¿no? Uno eso no lo percibe. Y ahí donde también uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué rol juegan las universidades y esa figura mm, del intelectual público que ha sido tan potente en América Latina, ¿no? En sí, momentos claves, de quien está reflexionando y pensando, ¿no? Sobre su tiempo? De alguna forma uno también ha visto como una suerte de afasia, ¿no? En ese mundo tanto de la academia como del intelectual público, que es bastante preocupante porque finalmente son los que en momentos de crisis también, ¿no? De crisis los vimos durante la dictadura en algún momento, ¿no? Cuando estaba todo bastante, levantaban la voz, eran capaces de reflexionar y de plantear ciertos caminos y ciertas cosas cuando los partidos no existen o están en crisis, etcétera. ¿Qué pasa con esa figura del intelectual público y desde la academia? Lo digo porque también ha permeado esta mirada más neoliberal en la mm, academia del académico más bien tecnocrático, que debe preocuparse de sus papers, que no debe estar ahí trabajando, debe ser productivo, etcétera, y que deja de mirar su mundo, deja de mirar el entorno, deja de mirar a la sociedad a la que se debe para repensarla y reflexionarla. Eso también ha sí. permeado. Sí, yo creo que eso ha permeado mucho porque en la medida en que justamente se desfinancian las universidades, lo que se busca es que la energía, digamos, del trabajo intelectual como trabajo político sea Ujú. capturada por tener que estar buscando fondos, Así es. proyectos y autovalorizarte en relación a esos sistemas de financiamiento externos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que esa es una manera de captar una energía, como vos decías, tiene una historia muy vital en Ujú. términos de producción de palabra pública, política y sobre todo de palabra conectada con las luchas, ¿no? Correcto, Aún así, correcto. yo creo que en Sí. Argentina hay un intento de que voces intelectuales, populares, ligadas a organizaciones, tengan un espacio, pero ahí también la competencia con el cambio en el sistema de medios, Ujú. ¿no? Sí, Es también distinto, ¿no? ¿Cuáles son los canales por los cuales circula la correcto. palabra pública, la palabra política? Eso también es un escenario que ha mutado muy fuertemente, ¿no? Sí, bueno, y que es todo un desafío y que ha sido muy claro en todo este periodo para poder efectivamente difundir solamente un discurso, solamente una narrativa que no ha estado a la altura efectivamente de esta demanda de pluralidad y de diversidad que tienen los medios. Estamos llegando al final de Tiempos que Muerden con esta conversación muy interesante con la politóloga, filósofa argentina Verónica Gago. Quiero agradecerte, Verónica, porque ha sido muy interesante conversar contigo. Seguramente vamos a seguir conversando en el transcurso de estos meses a propósito de lo que acontece en nuestras latitudes, ¿no? En las tuyas, en las mías, en las nuestras, que son bastante, Por por su- decirlo menos, acontecidas.